La simulación clínica es una estrategia muy importante a través de la cual podemos desarrollar muchas habilidades, destrezas, pensamiento, toma de decisión, evaluar al estudiante frente al estrés y no solamente en lo técnico. Y es por eso que además de esas características que tiene de facilitarme una evaluación que puede ser diagnóstica o sumativa, también nos favorece la evaluación formativa a través de una estrategia que vamos a ver más adelante que se denomina el debriefing. Es un término acuñado del lenguaje anglosajón, por eso queda en ese término y no en español, pero lo vamos a aclarar ahora más adelante. La simulación clínica favorece, de acuerdo a lo que hemos visto, el aprendizaje significativo y me ayuda a un momento de reflexión que es después de la ejecución de cada uno de los procesos, el cual cuando hablo en alta fidelidad, después de haber hecho un escenario de alta fidelidad y grabarlo y después de verse el estudiante actuando en un ambiente simulado, me genera una reflexión que es fundamental en ese aprendizaje significativo. A continuación entonces vamos a ver cómo es importante la relación entre la simulación, cómo me sirve la simulación para el proceso de la evaluación. Puedo evaluar habilidades y destrezas, eso desde el punto de vista de la simulación es como el conocimiento primario que se tiene de la simulación y en este caso por ejemplo tengo unos Pelvi Trainer en los cuales están desarrollando la habilidad, la destreza de hacer puntos, figuras, rápidamente anudar, etc. Y lo único que estoy generando es habilidad psicomotora. Esto, cuando lo hago a través de simuladores de baja fidelidad, se denominan aquellos que es una caja ahí de entrenamiento que no es real, pero que me genera la habilidad, se denominan simuladores de baja fidelidad. Los de baja fidelidad generalmente me ayudan al desarrollo de competencias técnicas, mientras que ahí tenemos otro de baja fidelidad, pero ya este es un simulador que tiene una parte háptica, o sea, el estudiante siente lo que está haciendo, ya necesita haber pasado la etapa de la habilidad o destreza simplemente de anudar o de hacer figuras, y ya en este si tracciona siente que rompe el tejido, si sangra tiene que saber hacer hemostasia, colocar el punto, etc. Es una interacción entre el computador y el alumno generándole problemas. Eso hace que hable ya de simulación de mediana fidelidad y puedo evaluar ya toma de decisiones más la habilidad o destreza de solucionar el problema. De igual manera, por ejemplo, puedo trabajar las competencias comunicativas detrás de vidrio y cómo da la información, por ejemplo, de un paciente estandarizado para evitar el cigarrillo, etcétera, etcétera, en medicina familiar. Lo hacemos detrás de vidrio, tenemos un paciente estandarizado y miramos cómo son las competencias de comunicación. Generamos un paciente, un estándar de respuesta para mirar cómo maneja al paciente ansioso, al que está estresado, etc. Y si le hemos dado las pautas, cómo aplica esas pautas frente a esas actitudes del paciente estandarizado. Esto también ya es una simulación de un nivel de interacción alto y por eso se denomina mediana fidelidad. Y otros escenarios que generalmente trabajan un simulador de alta fidelidad como este, que respira, tiene dilatación de la pupila, puede tener ruidos cardíacos, respiratorios, se puede canalizar, se le puede colocar drogas endovenosas, de acuerdo al medicamento que está colocando, hace reacciones fisiológicas, lo podemos ventilar, etc. Esto es un simulador de alta fidelidad, pero el ambiente que genero son carro de paro real, instrumentos reales de intervención y todo este escenario se denomina un escenario de alta fidelidad. Ya no solamente estoy mirando si sabe hacer la venopunción, sino cómo toma decisiones, cómo enfrenta el estrés, cómo está interpretando los signos del paciente. Cuando logro esto estoy hablando de alta fidelidad y la evaluación tiene que tener otras características, ya no son listas simplemente de chequeo muy holísticas y grandes, sino que voy paso a paso y a veces cualitativas o rúbricas, dependiendo del nivel de complejidad que quiera hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que deseo en el estudiante? ¿Se acuerdan del ejemplo que veíamos para definir qué era habilidad, destreza y competencia? Entonces, si miramos ese ejemplo y lo recordamos, ¿qué deseo mirar en esos ambientes de simulación? ¿Solo la técnica, la responsabilidad, la actitud frente al estrés, la toma de decisiones, el contexto, los indicadores, cuáles son? Si lo que quiero es todo eso, pues necesito un ambiente de alta fidelidad.
La pregunta para trabajar en simulación es: ¿qué es lo que deseo formar? ¿Un técnico o un profesional? Si es técnico, la simulación posiblemente va a ser con baja fidelidad o hasta mediana fidelidad en ciertas cosas. ¿En qué fase está de la formación? Para saber qué es lo que voy a exigir de él. ¿Se lo permite el currículo o no? Y necesita énfasis en una habilidad o en una competencia, en algo más grande. ¿Cómo inicio ese entrenamiento en simulación? Yo creo que es paso a paso, posiblemente con el martillo y las cosas básicas, y después sí vamos haciendo actividades complejas, como lo que denominamos actualmente como los EPAs, que son el Interstable Professional Activities, que son las actividades profesionales encomendables. Son 10 o 14 cosas que debe hacer un profesional del área, que habla de las competencias que hay alrededor de cada actividad, y eso exige un paso a paso antes de llegar a hacer las actividades. ¿Qué debemos considerar entonces? Utilizar los instrumentos adecuadamente. Entonces los ambientes de aprendizaje tienen que ser con instrumentos reales. Proponer soluciones y hacer un diagnóstico. Entonces todo nos debe llevar al problema clínico cuando voy a hacer alta fidelidad. Si voy a desarrollar competencias técnicas o profesionales, ya vimos mentalmente cómo es el engrama y cómo voy a evaluar esos dos tipos de funciones desde el punto de vista de desempeño o desde lo cognitivo. Si lo que desea es una habilidad, una destreza, una competencia, entonces, ¿cómo generar los espacios de evaluación? ¿Exige una auto, una hetero y una coevaluación como debería ser en todos los procesos? ¿Voy a hacer una evaluación diagnóstica antes de hacer una evaluación sumativa? ¿Hago todo el tiempo una evaluación formativa? En simulación, la evaluación sumativa muchas veces la llevo a cabo a través de los denominados OSCEs o pruebas de observación estructurada clínica, que vamos a ver más adelante, o si no, la evaluación formativa a través del debriefing. Acordémonos que el adulto tiene 5 elementos fundamentales que se aplican para el aprendizaje. Él solo aprende, ¿cierto? Lo que necesita el adulto, el aprendiz necesita saber por qué va a aprender eso, y eso es fundamental. Necesita además estar motivado para solucionar problemas, y tiene que haber un problema para poder hacer el engage, que se meta en el problema y que comience a coger esa idea como parte de su solución y a tener un aprendizaje significativo del problema. Debe tener una experiencia previa, ¿cierto?, el adulto, y al mismo tiempo debe tener una construcción de esa experiencia, debe tener una aproximación educacional a diferentes elementos y a diferentes eventos para poder tener una retroalimentación, y el adulto necesita también estar envuelto activamente en los procesos a los cuales está sometido para su aprendizaje. El adulto necesita saber por qué está aprendiendo. Aquí vemos una imagen del ciclo de Kolb borrosa. ¿Por qué? Porque así le queda a uno la imagen del ciclo de Kolb cuando no le dicen para qué es eso. Y muchos se vanaglorian de preguntarle a uno en la fase 3 para qué sirve el cetoglutamato de algo, y realmente eso es pura memoria que no corresponde a lo que necesito desde vista de profesional, y muchas veces nos vanagloriamos por evaluar a los estudiantes con base en esos distractores que no tienen sentido. El adulto se motiva a tener la necesidad de solucionar el problema, y eso me lo facilita la simulación muchas veces cuando lo hago de alta fidelidad. El adulto necesita confrontar la experiencia que tienen y el nuevo concepto. Una cosa es mostrarle allá cómo se toma la atención, y otra cosa es cuando ya le pongo un contexto real y cómo lo interpreta. Debe estar involucrado activamente en el proceso para aprender de él, y de acuerdo a las fallas que cometa es que va a tener un aprendizaje significativo. Por lo tanto, debe aprender del error y debemos permitirle que se equivoque, y eso lo favorece la simulación. Este ciclo no lo podemos olvidar, porque en el ciclo de Kolb del aprendizaje es donde se lleva a cabo el aprendizaje del adulto, y es vivir una experiencia, luego reflexionar de lo que se acaba de realizar y hacer, luego ir y conceptualizar, volver a repasar conceptualmente qué se hizo y qué no se hizo bien, y volver a vivir la experimentación. Este ciclo lo cumple completamente la simulación. Lo podemos hacer en la práctica real si después de cada experiencia hacemos un espacio de reflexión y después vamos y conceptualizamos y cambiamos esos roles. La simulación no solamente es en los centros de simulación, sino podemos hacer simulación in situ y llevar a los hospitales una simulación de un evento y corregir los eventos después de esto, o hacer también eventos de reflexión a través de ese proceso de aprendizaje.
No olvidar que en el conocimiento tenemos como base de evaluación el saber es lo mínimo. El saber cómo está en el segundo nivel, pero el mostrar cómo y hacer implica los dos anteriores y son la parte más alta del conocimiento. Con base en eso no nos quedemos solo evaluando el saber, con toda su diferenciación de si sabe, sintetiza, analiza, evalúa, sino debemos evaluar el mostrar cómo y el hacer, y eso se hace en simulación y en contextos reales. Entonces, ¿cómo evaluar en simulación esto? Esa es la pregunta. Si hacemos elementos y escenarios de alta fidelidad, podemos hacer una construcción con un evento casi que real, con todos los elementos reales de trabajo y mirar cómo está solucionando problemas. Lo importante es que utilicemos este modelo circunflejo de Russell, en el cual habla de que la activación del estudiante se da en esta zona de confort, en el cual debe estar en cierta forma con placer dentro del escenario de simulación y sentirse en un ambiente que esté bastante sereno, relajado y alerta y un poco activo, y no en esa parte de displacer o desactivo o inactivo frente al escenario de simulación. Entonces hay que construirlo muy bien para lograr desarrollar toda esa emocionalidad del estudiante frente a ese tipo de eventos.